inhalar oxígeno junto con el fármaco inhalatorio, ¿no? O sea, junto con la anestesia inhalada, sea sevoflurane, isoflurano, alotano, lo que tengan en su máquina. Pero ya no va a pasar por el sistema de purificación de esa exhalación. El sistema de purificación es la válvula de exhalación que lleva esa exhalación hacia el canister donde está la cal sodada, de la cal sodada hacia la bolsa reservorio y de la bolsa reservorio en una segunda inhalación por competencia de flujos o de presiones va a regresar al paciente y lo va a volver a inhalar para reciclar parte de esta exhalación, solo unos fragmentos, y se va a volver a ir a la bolsa reservorio y al exterior una parte. Ajá. Solo se recuperan fragmentos de la exhalación, pero se reciclan de tal manera que hacen eficiente tanto la temperatura como los fragmentos exhalados de oxígeno y de el anestésico pasando por el filtro de cal sodada para capturar el CO2. Esos son los sistemas de reinhalación. En realidad, si lo meditan, es muy predictivo el nombre o como muy fácil de ubicarlo en razonamiento, porque si es de no reinhalación, quiere decir que no va a volver a inhalar lo que ya exhaló. En cambio, los de reinhalación, quiere decir que vuelven a inhalar lo que acaban de expulsar. Entonces, uno de no reinhalación es este que tenemos en la pantalla, que es donde el paciente va a estar dentro de la caja y va a estar inspirando lo que salga de la máquina de anestesia, pero lo va a liberar al ambiente y cuando nosotros destapemos esta cajita, todas las exhalaciones que se quedaron contenidas en la caja se van a escapar al ambiente. Mientras que en los otros, que son de reinhalación como van a pasar gases que llamábamos frescos, que vienen nuevecitos sin que nadie los haya inspirado y vienen recién mezclados, al paciente. Del paciente van a pasar a la máquina de anestesia nuevamente para filtrarse por el canister, que es este de acá. Ajá. Van a pasar del exterior, del oxígeno, del vaporizador, por la válvula de inhalación hacia el paciente y luego el paciente va a hacer la expiración y lo va a mandar por la válvula de exhalación hacia el canister con cal sodada donde se va a captar el CO2. De ahí va a migrar por presión hacia la bolsa reservorio, únicamente ya oxígeno con isoflurano porque el CO2 se quedó atrapado aquí. Y cuando el paciente haga otra inhalación, va a jalar el contenido de la bolsa reservorio para volverlo a inhalar junto con gases frescos y va a volver a hacer la exhalación hacia el canister que va a volver a captar CO2 y va a volver a mandar otra vez este fragmento hacia la bolsa reservorio. Ojo, no se va a estar todo el tiempo yendo el flujo de bolsa reservorio hacia el paciente al 100%. Solo va a ser un fragmento de la expiración. Solo va a ser un fragmento de la expiración, lo que se va a quedar contenido en la bolsa reservorio. Lo demás se va a ir al medio ambiente o al exterior por la válvula de salida que quedamos, que era esta que estaba aquí arriba. Este es el canister. Estas son las válvulas de inhalación y exhalación. Y esta es la válvula de liberación de presión que la lleva al exterior. Y de nuevo estas son las válvulas de inhalación y válvula de exhalación.
aquí se aprecia un poco más didáctico, digamos, entra a la máquina anestesia inhalada el oxígeno, de la máquina el oxígeno pasa hacia el vaporizador, del vaporizador pasa al paciente por la válvula de inhalación, del paciente sale por la válvula de exhalación hacia el canister que está debajo este, de este reloj de presión, hacia, bueno, pasa al canister, capta el CO2, se va a la bolsa reservorio, de la bolsa reservorio sale una parte hacia el exterior y la otra parte se reinhala al paciente, de nuevo por la válvula de inhalación, hacia el paciente, del paciente otra vez canister, canister, bolsa reservorio, y otra parte va a ir hacia el exterior. Ajá. Sí queda más o menos ya más entendido. Sí, gracias. Ok. Sí. La única diferencia entre los mecanismos que utilizamos para conectar el paciente son los diseños de equipo de inhalación que se tienen, que están en función, digamos, del peso, pero sobre todo del volumen tidal que nuestro paciente requiere y de la capacidad inspiratoria. Es como vamos a elegir cómo se utilizan o cuáles son los sistemas o circuitos que vamos a utilizar. Y existen de varios tipos. En el caso de los sistemas para pacientes pequeños o no pesados o con capacidad inspiratoria limitada, van a existir los que llevan el tubo de gases frescos interno o los que llevan el tubo de gases frescos externo. Los más comunes en medicina veterinaria son el Bain y el Jackson Reese, mientras que los que son para pacientes con capacidad inspiratoria mayor o de mayor volumen o tamaño van a ser sistemas de reinhalación como el sistema NF, que nuevamente lleva el tubo de gases frescos por dentro, o como el sistema de doble manguera, sistema en Y o en V, que es el que lleva las mangueras por separado, gases frescos de un lado y gases exhalados del otro. En función de qué está, pues prácticamente de la economía, del tipo de paciente que van a trabajar, a lo mejor si es un paciente que ya presenta neumonía o que es un paciente con condiciones graves del sistema respiratorio, sería mejor el que lleva el tubo interno porque esto ayuda de cierta manera a calentar el contenido de gases frescos. Si tienen un paciente más fácil de manejar y clínicamente sano, pues eligen el Y. Pero si la economía no les da y tienen un sistema Y, está bien. Si tienen todos los sistemas, también está bien y pueden elegirlo, pero en particular es por eso, ¿no? Y al igual que todos los fármacos, la elección es individual porque se tiene que ajustar idealmente a cada paciente. Sí, ya estuvo un poco mejor. De todas maneras, les mandé 2 videos donde está la explicación en general de las partes de la máquina de anestesia como de otra manera, explicado de otra manera, y también está el video de cómo es que funciona el anestésico inhalado. Si quieren ese lo podemos poner porque es un video relativamente corto. No sé si quieren verlo o lo ve cada uno mejor en su casa y le damos a la otra parte porque hay que ver el sondeo endotraqueal, algunas cosas de emergencia y la dosificación de fármacos. ¿Qué opinan? ¿Qué quieren que hagamos? Chiquillos, les voy a leer lo que mandó Angélica. Angélica dice, algo de lo que entendí a modo de resumen fue que el CAM es la concentración alveolar mínima necesaria para evitar la respuesta ante un estímulo que cause dolor. También que el alotano es el más tóxico, no se puede hablar de dosificación anestésica, sino más bien de concentración. El volumen tidal se refiere al aire que entra en la inhalación. El sistema de reinhalación es usado para animales grandes.
en el cual no hay reabsorción de CO2, mientras que en el sistema de no reinhalación sí puede ocurrir una reabsorción de CO2. A ver, sí, en general, aquí aclaraciones. El CAM sí es la concentración alveolar mínima, pero es la concentración alveolar mínima del fármaco. ¿Cuánto se requiere de manera mínima de ese fármaco en el alveolo para que por difusión pase al torrente sanguíneo y haya un efecto anestésico? No necesariamente que no haya respuesta, sino que haya un efecto anestésico. Luego, bueno, sí que al final de las cuentas se requiere que no haya dolor en anestesia, sí. El alortán efectivamente es de los más tóxicos y sí, efectivamente también vamos a hablar solo de volúmenes de concentración del fármaco en partes porcentuales en función de lo que está inspirando el paciente en ese momento. Partes porcentuales de la inhalación en el paciente. Ajá. Y el volumen tidal sí es lo que el paciente puede inhalar muy bien por minuto. Y aquí, bueno, en el caso de el sistema de reinhalación y no reinhalación, justamente sí, en el sistema de reinhalación, sí es usado para animales grandes y no hay reabsorción de CO2. En el otro puede ocurrir si no abres la válvula de flujo, pero en el sistema de reinhalación justamente tampoco ocurre porque no se recicla, no hay un reciclaje de las fracciones expiradas, entonces no hay tampoco captación de CO2 al 100%, a menos que tú mantengas cerrada la válvula del sistema Bain o Jackson. Ajá. En el otro caso, en el caso de que lo mantengas abierto, simple y sencillamente lo que el paciente expira, eso se va hacia hacia el ambiente, hacia tu filtro de salida o lo que sea que tengas en tu quirófano, pero ya no se recicla. Ujú. Y ahora vamos a ver la parte del sondeo endotraqueal. Nos quedamos ayer en que se requería prácticamente el equipo, que era la cánula y tubo endotraqueal, dependiendo del tipo de intubación o canulación que vamos a hacer y los sitios de inserción, que habían tres técnicas, que era la directa, la táctil y la ciega, pero la que vamos a utilizar siempre es la directa para ver los cartílagos, donde se van a insertar el tubo o la cánula endotraqueal, y de preferencia se debería hacer con un laringoscopio, pero si no hay, pues se puede hacer con una batelenguas, con una pinza o simplemente con la punta de la sonda de Morphy. Se necesitan entonces cintas o cuerdas para fijar el tubo endotraqueal, una lámpara para ver perfectamente la cavidad oral y dónde vamos a hacer la inserción del tubo, y una jeringa para llenar el neumo o sello de aire. Y dejamos abierta la opción de utilizar lubricante porque se han visto estudios donde dice que el lubricante en pasta como tal puede generar algún tipo de crecimiento bacteriano o favorecer las enfermedades respiratorias. Sin embargo, sí se debe lubricar, entonces puedes agarrar agua simplemente y con eso ayudar a lubricar el paso del tubo endotraqueal. Ahora, ¿cómo se debe calcular el calibre? En algún tiempo se pensaba o se decía que se tenían que medir las distancias que existían entre cada una de las fosas nasales, es decir, en el puente de entre los hollares, y que esta distancia equivalía al grosor del tubo endotraqueal que se requiere. Sin embargo, igual con el tiempo y con los estudios que se han generado, se ha demostrado que muchos de los pacientes, igual que en los humanos, pueden tener diferencias en cuanto al tamaño de la estructura de la nariz y tener en cambio una luz traqueal más pequeña, bueno, en este caso reducida, en comparación con esta distancia, y que también por el contrario hay pacientes de algunas razas que pueden tener la nariz relativamente delgada o este puente interollar reducido,
y sin embargo ser pacientes cuyo calibre traqueal va a ser mayor. Entonces, lo que más de estandarizado ha presentado simetría o coherencia con la selección del tubo endotraqueal, nuevamente tiene que ver con la estructura craneal y con el peso del paciente, porque recuerden que quedamos que el volumen de inspiración tiene que ver con el peso del paciente. Entonces, lo que yo quiero asegurar es el libre paso del aire hacia el paciente en el volumen que el paciente lo requiera o respire. Entonces, si yo pongo un tubo endotraqueal muy grande, puede suceder que lastime la tráquea, la parte interna de la tráquea al momento de pasar el tubo endotraqueal porque va a rozar las paredes de la tráquea y la va a ir lastimando conforme va avanzando. Pero también puede suceder que si elijo un calibre menor al que el paciente requiere, estemos hipoventilando al paciente, porque recuerden que les dije que el neumo se va a insuflar y va a evitar que haya salida, pero también que haya paso de cualquier tipo de material, incluyendo el aire. Entonces, si yo elijo un tubo endotraqueal pequeño, únicamente la cantidad de aire que quepa por ese tubo es la que va a pasar al paciente. Si ustedes se dan cuenta que hay un paciente bastante grande de tamaño, entonces si yo elijo para este paciente un tubo endotraqueal menor al que tiene, lo voy a terminar ahogando. Entonces es importante que se refieran sobre todo a estas pautas literarias y la mayoría de ellas ya tiene tablas como las que ustedes pueden ver aquí donde les refiere el peso promedio y los tubos endotraqueales que deben tener para sondear adecuadamente a cada paciente. Ahora también no es que exclusivamente para un gato de 1 kilo solo puedan usar un tubo endotraqueal de 3 milímetros. Significa que es idealmente el calibre que deben de utilizar, pero que deben tener todos estos e incluso menores para que al momento de abrir la cavidad oral y observar la luz traqueal, o más bien la luz que se forma al abrir la epiglotis, ustedes traten de insertar el tubo endotraqueal y entonces se van a dar cuenta si es un tubo que le queda muy flojo, porque incluso lo van a ver, ahorita en las fotos se van a dar cuenta, van a ver si pasa demasiado fácil y si queda volando, ese no es el tubo que requiere un tubo más grande, entonces seleccionan el del siguiente volumen. Esto solo lo pueden hacer si ustedes tienen todos los calibres de tubo endotraqueal, por eso es que no es tan sencillo tampoco que trabajen con los recursos tan limitados. A veces lo tenemos que hacer porque, pues bueno, es lo que hay, pero de manera ideal hay que siempre procurar el bienestar del paciente ante todas las cosas. Lo mismo, no se supone que si un gato de 4 kilos requiere la de 4.5, me voy a ceñir al 4.5. Quizás sea un gato de 4 kilos porque es obeso, pero el volumen real de ese paciente por la raza implica que su estructura anatómica es un poco más delgada y tal vez acepte sin lastimarlo un tubo endotraqueal de 4 milímetros. Lo mismo sucede en los perros. Y es muy importante que tengamos el milímetro adecuado, sobre todo en los gatos, porque los gatos de manera natural, como un mecanismo de defensa, tienen una situación que se llama laringoespasmo. Y lo que sucede es que si ustedes están forzando el sondeo traqueal o intentando muchas veces, por eso no se debe hacer a ciegas, intentando muchas veces estimulando las estructuras de la orofaringe, el gato de manera espontánea va a como inflar la parte superior de la laringe y va a eso a provocar un sello junto con la epiglotis. Se paralizan y entonces ya no hay manera de bajar la epiglotis a menos que lo hagan con una pinza o con otro tipo de dispositivo rígido que pueda bajar la epiglotis y luego introducir el tubo endotraqueal. Sin embargo, queda la inflamación o esa dilatación que se hace de todos los otros tejidos periféricos
que no va a permitir que sea sencilla la intubación. Por eso es necesario que también estén muy habilitados en el sondeo traqueal. Repito, por eso es muy importante que estén habilitados en el sondeo traqueal. No importa que el paciente felino ya esté tranquilizado o ya esté en sedación, igual lo puede presentar y es por estimulación. Y en el caso de los perros y en los gatos y en otras especies, los múltiples intentos fallidos que sobre todo se dirijan hacia el esófago pueden llegar a provocar este efecto de la estimulación vagal, que puede terminar en paro cardíaco y la muerte de pacientes. Hay que tener muchísimo cuidado y de nuevo tratar de habilitarse siempre en las técnicas de sondeo endotraqueal. En general, esta es la estructura por la cual van a pasar los tubos. Una vez que ya pasaron por la cavidad oral, van a llegar hasta el la orofaringe, y de la faringe van a tratar de atravesar todos estos tubos todos los cartílagos para llegar a la tráquea. Evidentemente no me refiero a que van a fracturar ni que van a romper los cartílagos, simple y sencillamente recuerden que esto hace como una silla o como un túnel para asegurar la entrada a la tráquea y que esta epiglotis abre y cierra al momento de inhalar o al momento de exhalar y se cierra cuando no queremos que haya paso de ningún tipo de fluido hacia el interior de la tráquea. Entonces, con el paciente en posición de esfinge o de cúbito external, se va a lograr hacer la apertura de la cavidad oral para observar la epiglotis en el fondo y con idealmente un laringoscopio, pero si no se puede con la punta de la sonda de Murphy, se va a deslizar o desplazar hacia abajo la epiglotis y después vamos a hacer la inserción del tubo. Por supuesto que yo se las estoy contando de una manera súper sencilla, como en las películas de Disney, donde la princesa encuentra al príncipe de una manera bien sencilla, pero la manera ideal y real no es así, y menos en gatos. Primero que nada, porque muchos de los fármacos nos pueden provocar hipersecreción de saliva, entonces va a ser un campo que va a ser de difícil manipulación. En segunda, por todas las características físicas que ya les expliqué. Y en tercera, porque también está en función de la habilidad de quien lo está haciendo y esto es con mucha práctica. Por eso es importante que siempre tengan estas herramientas y también vamos a necesitar siempre una gasa o un pedazo de trapo o algo para jalar la lengua hacia enfrente. El jalar la lengua hacia enfrente va a asegurar que se extienda, como ustedes están viendo aquí, que se extienda el paladar y que se extiendan los tejidos aledaños y entonces se exponga de mejor manera la luz de la epiglotis y permita de cierta manera que esa hiperextensión obligue a la epiglotis a irse hacia adelante y hacia abajo. Literalmente pasa esto que estoy haciendo. Aquí están los cartílagos, tejidos aledaños y epiglotis. Cuando ustedes están la lengua, la epiglotis va a hacer esto. Y entonces ahí van a poder introducir el tubo por en medio. Y para bajar todavía más de epiglotis y ver la luz que se forma para el acceso hacia la tráquea. Y entonces en un solo movimiento preciso van a introducir el tubo. Ahora, ¿hasta dónde voy a introducir el tubo? Solo el gato tiene ese mecanismo de defensa, pues los felinos en general. Los felinos en general tienen esta situación del colapso traqueal. Y me parece que no estoy muy segura, necesito reflexionar en la literatura. No me ha pasado, pero también creo que los hurones. Lo voy a revisar y les voy a dar como el dato. Creo que no, pero en algún momento, por alguna situación, también llegan a tener esta como inflamación de los tejidos periféricos. Pero hasta ahora, conocidos, certificados y les puede pasar muchas veces en porcentaje, es en los felinos en general, todos los felinos silvestres y domésticos.
Bueno, ahora, ¿hasta dónde voy a insertar el tubo endotraqueal? De manera anatómica, lo ideal es que sea antes de la bifurcación de la tráquea para evitar hacer intubación unilateral o hemitorácica. Y entonces ustedes tienen que sentir dónde está la inserción de la tráquea o donde empieza el esternón y más o menos, ahí también es bien ambiguo porque dice la literatura que 2 dedos arriba de donde empieza el esternón, pero no dice 2 dedos de quién, porque si son 2 dedos míos, a lo mejor al gato le queda bien, pero si son 2 dedos del doctor, pues ya llegó hasta donde está la articulación mandibular y por supuesto que ya no están procedentes. Sin embargo, si ustedes sienten donde está el esternón, con que dejen proporcionalmente algunos centímetros, es suficiente para asegurar que no van a ir a hacer la intubación de solo un bronquio o de solo un segmento del tórax. Y además se siente cuando pasan el tubo, se coloca, bueno, más bien se siente rígido en la tráquea. Así que sí van a poder identificar aproximadamente dónde va avanzando el tubo para que se detengan en la inserción o en el acceso del esternón, donde se hace la inserción de la tráquea hacia la cavidad torácica como tal. Y una vez dispuesto ahí, en el caso del perro, la verdad en perros es mucho más sencillo que en gatos, pero no deja de ser complicado. Una vez que están ahí, miren qué bonita. Les voy a explicar. Estas son la parte interna de las mejillas de los perros, donde están los cachetitos. Estos de aquí son frenillos. Es para dar blando. Esta es la parte más caudal de la lengua. Los cartílagos, y los cartílagos que estaban viendo hace rato, a ver si son estos, los cartílagos que se están viendo ahorita en la foto. Ajá, pero ahora está de frente. Y aquí están haciendo la hiperextensión de la lengua, permitiendo que la epiglotis se vaya hacia abajo, se relaje hacia el piso de la cavidad oral y se ve literalmente como una. ¿Han visto las lenguas de los pollos, de las gallinas o así? Díganme que sí, por favor. Literalmente se ve como una lengüita de pollo. Cuando ustedes lo jalan. Y entonces esta epiglotis que ya está de por sí abajo, con la punta de la sonda del morfillo, de la sonda endotraqueal que ustedes tengan, nos vamos a ayudar para llevarla todavía más abajo e ingresar, como aquí está en la foto, entre los 3 cartílagos, porque al final la epiglotis también es un cartílago. Vamos a accesar entre los 3 cartílagos hacia esta cavidad, hacia este orificio, que nos va a llevar de manera muy anatómica hacia la tráquea. Y vamos a seguir el sentido del tubo endotraqueal. Si ustedes recuerdan, el tubo endotraqueal es de forma curva o semicircular. Esta punta es la que nos va a ayudar a bajar la epiglotis y vamos a seguir esta estructura o esta forma. También se pueden guiar para medir el acceso del tubo endotraqueal hacia la tráquea, ya que midieron de la punta hacia la entrada del esternón. Lo van a medir hacia la parte externa hasta donde llega el colmillo de su paciente, sea el paciente que sea, hasta el colmillo, excepto evidentemente en los que no tienen colmillos. En el caso de los conejos lo van a medir hasta donde está el diastema. Y entonces se van a guiar con estos números y hasta donde marque estos números de manera externa lo pueden colocar lateral y midiendo es más, déjenme, les traigo un segundo para acá. En lo que trae el tubo, doctora, nada más quisiera, sí, en lo que trae el tubo, nada más
quisiera intervenir en el sentido que los felinos, principalmente los gatitos, cuando se anestesian, como bien dice la doctora, hay que hacerlo a la primera, si no hay un colapso de los cartílagos aritenoides, se cierran y ya no hay poder humano que los abra, entonces en cuyo caso pueden depositar una atomización muy ligerita de gilocaína en spray o poner con una jeringa una gotita de gilocaína, puede ser simple o al 1 o 2% con epinefrina, y en este momento esperarse unos 10 segundos y en ese caso se puede abatir la epiglotis. Pero se estimula, si no hacen un buen sondeo a la primera, se estimula esos cartílagos aritenoides y se cierran y ya no se aperturan. Por eso es importante. Ahora, la felicito por su material, doctora, es muy didáctico. Esto se ve muy bonito en perros mesocéfalos que no tienen elongación del paladar blando. Se complica muchísimo, se complica en el pug, en el bulldog inglés, en el bulldog francés, en el boxer, se complica enormemente el sondeo. Y también en los perros dolicocefálicos, de hocicos muy largos, como el collie, también se dificulta muchísimo. Discúlpeme, doctora, adelante. No, al contrario, justamente eso que mencionaba el doctor de la colocación de la lidocaína viene más adelante, pero sí es importante y se coloca antes de la estimulación. Pero aún así, si ustedes están estimulando constantemente, aún con la aplicación del anestésico local, de todas maneras puede llegar a suceder. Y lo que decía el doctor con respecto a los dolicocefálicos es apenas similar a lo que sucede con los conejos, que también tienen una elongación del paladar que no nos va a permitir hacer la observación directa de la tráquea. Sin embargo, en proporción de tamaños es más fácil que ustedes puedan lograr la inserción del tubo en un dolicocefálico que en un conejo por la pura situación del tamaño del halo. Incluso los cachorros de estos perros son más fáciles de sondear, neonatos, que un conejo. Entonces, váyanse haciendo la idea de los accesorios que se necesitan. Y hay tubos endotraqueales especiales para conejo para poder abrir la epiglotis y hacer un sello y prácticamente hacerlo con una guía como se hace en humanos. Esta es una sonda endotraqueal, toda horrible, que utilizamos justamente para las clases y así. Quiero que vean que en el interior hay un montón de manchitas. Esos son hongos. Ajá. Entonces es bien importante que cuando terminen de hacer sus prácticas se laven perfectamente con antiséptico y idealmente se deberían de esterilizar para volver a utilizarlos nuevamente. Pero bueno. Doctora, ajá. Aprovechando, porque esto es clínica, esto no es cirugía, aprovechando que tiene ahí la diapositiva del tubo endotraqueal tipo Morphy, podría decirles, ahí está el balón control, pero aparte tiene la sonda accesoria, está por fuera, muy importante también para que les explique con respecto para qué sirve esa sonda accesoria. Es muy importante que lo sepan, por favor. Esta de aquí es para, según yo, no sé, corríjame, pero según yo, esta sonda accesoria justamente es para extraer los fluidos que queden o para insertar también líquido para hacer los lavados o para extraer ese tipo de líquidos. Si no estoy equivocada, no sé, corríjame por favor. Sí, exactamente, miren, en muchas ocasiones ahí en el hospital hacemos lavado traqueal. El lavado traqueal se utiliza para determinar qué tipo de flora existe en todo lo que es la tráquea y los bronquios. Se inyecta solución salina estéril a través de esa sonda accesoria. Exactamente, se hace el lavado traqueal y se recupera el líquido con la jeringa nuevamente, una pequeña cantidad de líquido para no producir broncoaspiración. Entonces, se deposita a través de este canal accesorio, de este conector que tiene ahí de color amarillo con el tapón. Ahí se deposita entre 5 mililitros, 3 a 5, 7, 10 mililitros, dependiendo del tamaño del animal, y se recupera luego la solución con la finalidad de llevarla al laboratorio y hacer cultivos.
hacer cultivos o hacer frotis para determinar el agente etiológico que está causando algún problema de neumonía. Entonces, nada más era esto, aprovechando su magnífico material que tiene, doctora, para que sepan. Ahora, esto no es anestesia, esto es clínica, pero para hacer este procedimiento tienen que anestesiar o profundizar muy, pacientes y anestesia quirúrgica, digamos, profunda, pero una anestesia rápida, y entonces obtienen ustedes el material que van a llevar al laboratorio. Y repito, esto no es cirugía, es clínica, y ya la doctora les está introduciendo en el campo de la clínica, que es mucho, muy importante, y es un manejo rutinario en el hospital. Gracias, doctora. No, bueno, entonces vamos a aprovechar, porque otra vez se nos fue el tiempo bien rápido. Entonces, voy a medir el tubo de la inserción de la inserción de la tráquea hasta donde está el esternón, en este caso mi esternón, ¿verdad? Y el inútil de humanoide, y hasta donde está el colmillo. Entonces, en este caso, tendría que entrar hasta el 22, a ver si lo logran ver ahí. Ajá. Entonces, esta es la longitud que voy a introducir en la luz de la tráquea, para no provocar que al momento de la inserción se vaya hacia solo un lado o hacia el otro. Y aprovechando que está también la imagen, como dice el doctor, solo tengo a la mano una jeringa de 3 mililitros, pero lo que sucede para inflar el neumoseguro es que vamos a ver si lo logran ver. Ya ven que en el equipo necesario decía que una jeringa, pues se ocupa para esto. Donde se inserta o rellena el balón, vamos a cargar aire, que es en la válvula azul, porque ya les explicó el doctor para qué es la anaranjada. Ajá. En la válvula azul vamos a cargar aire, y no están viendo lo que está pasando, pero evidentemente si es un paciente que requiere un tubo endotraqueal de este tamaño, necesitan una jeringa mucho más grande, pero vean lo que sucede cuando yo, para empezar, la jeringa, empujando esta valvulita, ¿sí ven que se mueve? Empujando esta valvulita, conecto la jeringa y entonces lo que sucede es que dejo que pase el aire y se infla este globo de presión. ¿Lo ven? Este pivote funciona igual que el de las llantas de las bicis. Una vez que inserto el aire, ya no permite que salga. ¿Ven cómo se insufló? En este en particular, en este modelo, en esta marca de tubo endotraqueal, hay una tapa, pero no todas la tienen, entonces no es necesario que busquen o que la cierren porque no todas la traen. Pero lo importante es este globito, que entonces va a hacer que si la tráquea, como esta luz, no se salga al momento de estar, porque por la saliva se puede llegar a desplazar, por los movimientos que vamos a hacer con nuestro paciente se puede llegar a salir. Entonces esto asegura que se quede en su lugar, pero también asegura que de afuera hacia adentro no pase nada porque está sellado. Es la razón por la cual necesitamos seleccionar bien el calibre para evitar que si la tráquea es así de grande, ahí se puede ver perfectamente. Si la tráquea es así de grande, tiene esta luz, solo respire por este hoyito. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y al momento de que terminamos el procedimiento, es obligatorio nuevamente retirar el total de aire que hay dentro de este globo o dentro de este neumoseguro. Nuevamente van a extraer y devolver al vacío el globito, y en ese momento entonces ya puede salir de manera segura por la tráquea. ¿Sí? ¿Sí lo entendimos? Sí. Perfecto.
Y entonces ahora, una vez que ya seleccionamos el calibre, que ya entendimos cómo es que se hace la disposición de los tubos, esto la verdad es que prácticamente es de risa y así porque difícilmente lo van a ver tan clarividoso si no conocen la anatomía, si no lo han repetido ya una serie de veces. La idea de las prácticas es que ustedes pudieran hacerlo cada vez, por eso es que el doctor siempre les pide que lleven perros para que puedan tener la oportunidad de hacer la intubación. En fin, que pues no se puede y ahora con el coronavirus menos, pero ojalá que tengan la oportunidad. Ahí está lo que les estoy explicando, que el globo de presión se tiene que insuflar y una vez insuflado pues ya podemos administrar cualquier cosa que vayamos a administrar o asegurar la vía permeable. Esto es importante. ¿Qué ven aquí en el belfo del perro? Que no les he dicho. A ver, Eunice, ¿qué ves ahí en la foto? Pues yo lo veo como muy congestionada la zona. Igual pensé que era la mucosa, de hecho, no el belfo. ¿O esta es la mucosa lo que se ve rojo? Es la mucosa, es el belfo. ¿Qué ven en el belfo? Ah, ya, ya. Pues está